Me parece muy grave, Mauricio, aquello de lo que usted nos va a hablar a continuación. Me parece muy grave que estemos hablando de tortura en las cárceles en Colombia. Y yo sé que hay muchas personas que dicen, que las cárceles, que eso lo tienen merecido los delincuentes por lo que han hecho. No, o sea, si hay un principio que debe ser rector de de todos nosotros, de todo comportamiento, y más aún cuando se trata de un establecimiento a cargo del Estado, es respeto a los derechos humanos. Correcto. Respeto a los derechos humanos. No en vano, cuando se denunció que hubo torturas en el centro de detención de Guantánamo, que es un centro de detención a cargo de los Estados Unidos, pues hubo unas condenas para los administradores de esos centros, y eso fue una denuncia realmente grave sobre algo que no debe pasar, porque por más delincuentes que sean, por más personas privadas de la libertad que sean por cuenta de los delitos cometidos, no se les puede violar los derechos humanos. Y más aún, Mauricio, cuando en este caso no solamente se habla de golpes o de maltratos, se habla de abuso sexual. Sí, ¿Es correcto? Correcto. Estos hechos se presentaron el pasado 30 de agosto en el Centro de Reclusión Transitorio de Chambacú. Esto es en la ciudad de Cartagena, muy cerca a la Heroica, la estación de policía, donde pues permanecen algunas personas privadas de la libertad mientras se les resuelve su situación jurídica. Allí se encontraban algunos detenidos y otros eran también, pero líderes del Clan del Golfo. Estas personas aparentemente serían las que habrían liderado algún tipo de fiesta o una fiesta que se organizó dentro de este centro de detención transitorio, y allí habrían abusado de 10 personas que también estaban detenidas. Se habla de abuso sexual, se habla de maltrato, se habla de tortura, se habla de una serie de delitos, Juan Pablo, que tan pronto se conocieron fueron materia de investigación. La Policía Metropolitana de Cartagena informó en las últimas horas que ya el caso está a conocimiento de la Justicia Penal Militar, y que la policía, pues con el propósito de esclarecer esto, está adelantando todas las investigaciones. La Fiscalía también ya tiene sus investigaciones. Esto está a cargo de la Fiscalía 32 de Caibas. El CTI se encuentra recopilando toda la información, está entre otras entrevistando a las víctimas. Se han entrevistado a 9 presuntas víctimas, se hizo valoración sexológica, valoración psiquiátrica, se tienen identificados a 8 de los presuntos indiciados que están recluidos ahí también por otros delitos. Dice la Fiscalía que no hay policías vinculados, pero se estudia si hubo alguna omisión por parte de ellos. Pues uno creería que si hubo algún tipo de omisión, Juan Pablo, porque fueron 6 horas en las que estas personas abusaron, torturaron a otros internos de este centro transitorio de reclusión. Las víctimas piden ampliar su declaración, y el fiscal del caso ordenó también la inspección del lugar de los hechos para contextualizar el detalle de cómo pudieron suceder los vejámenes sexuales y por qué la autoridad no estuvo atenta a los hechos. Pero, Mauricio, ¿quiénes cometieron los abusos? ¿Quiénes fueron los que sometieron a estas personas privadas de la libertad a las torturas? Son integrantes del Clan del Golfo, según las versiones que se tienen de las primeras investigaciones de las autoridades que se encontraban allí detenidos. La Procuraduría envió un delegado. Este delegado ya se encuentra allí en la ciudad de Cartagena desde muy temprano, adelantando las primeras indagaciones para establecer qué fue lo que ocurrió. Por eso a esta hora se conecta con nosotros en Sigue la W Digital Javier Sarmiento. Él es el procurador para la defensa de los derechos humanos. Procurador, bienvenido a Sigue la W. Usted ya tuvo la oportunidad de adelantar las primeras indagaciones, de averiguar qué fue lo que pasó. ¿Qué elementos probatorios han logrado identificar ustedes en estos hechos ocurridos el pasado 30 de agosto y que a todas luces es una violación a los derechos humanos? Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas, a Juan Pablo, Mauricio y los demás integrantes de la mesa de trabajo. Sí, efectivamente, siguiendo instrucciones de la señora Procuradora General de la Nación, me trasladé el día de hoy, mi calidad de Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, con el fin de constatar la situación que se presentó el pasado 30 de agosto en la estación de policía Caribe Norte. Y aquí se desprenden 2 líneas de trabajo. Una primera, en la verificación de las condiciones de reclusión. Realmente son bastante, o hay un hacinamiento sumamente alto, un hacinamiento que asciende a casi el 300%. Estas personas están recluidas en unas instalaciones tal vez pueden ser de unos 7 metros por 10 metros. Esto es un cajón que la única ventilación es a través de los techos. En los techos hay unas rejas
y allí es donde está la ventilación, es decir, en las 4 paredes no hay ventanería, ni hay manera de acceso de luz o de aire. Hay un hacinamiento muy fuerte, Estamos hablando que ahí pueden haber recluidas alrededor de más de 145 personas, con solo 2 unidades sanitarias, 2 baterías de baño, todo es masculino, personal masculino que hay allí, y bueno, las condiciones de reclusión son bastante desgarradoras, y por eso es que hacemos un llamado, Mauricio, a la gobernación de Bolívar y a la alcaldía distrital de Cartagena para que adopten las medidas pertinentes con carácter urgente, porque Juan Pablo tocaba un aspecto indistintamente de la situación jurídica, del delito que probablemente o que hayan cometido, puede darse unas condiciones de reclusión tan deplorables. Procurador, frente a los hechos ocurridos ese 30 de agosto, ¿qué se pudo encontrar? Se habla que había una fiesta en ese momento y que allí hubo posiblemente una omisión por parte de las autoridades, de la policía que estaba custodiando este centro de reclusión. Bueno, la Procuraduría va a asumir el poder preferente de la investigación. ¿Qué quiere decir esto? Asume la investigación que ya aperturó la Policía Nacional. Efectivamente se habla de esos hechos. Hasta el momento se va a proceder a recolectar los testimonios de las personas que presuntamente fueron víctimas de estos delitos, también de otras personas que podríamos preliminarmente denominar como los agresores. Y también, por supuesto, ya se citó a diligencia de versión libre a los 2 uniformados de la policía que ejercían custodios o como personas de vigilancia de estas personas privadas de la libertad. También aquí va a jugar un papel fundamental, por supuesto, los dictámenes de medicina legal y ciencias forenses que ya adelantan por solicitud de la Fiscalía General de la Nación. Y preliminarmente, pues no cuento aún con elementos materiales probatorios o con algún tipo de prueba que me permita hacer afirmaciones en ese sentido. Lo que puedo decir es que asumimos a partir de hoy el poder preferente y adelantaremos todas las diligencias pertinentes en trabajo conjunto y coordinado con la Fiscalía para determinar, como tú lo decías, Mauricio, si existe acción, omisión o extralimitación por parte de algún integrante de la Policía Nacional en la estación de Policía Caribe Norte de Chambacú. Pero señor procurador, yo quiero que arranquemos con el primer caso, los primeros hechos que usted nos relata. Ya nos adentramos en esta denuncia más particular, digamos, de violaciones y de torturas que habrían vivido por lo menos 10 detenidos. Pero cuando hablamos de la totalidad del penal, cuando usted nos cuenta que hay un espacio que es un cajón sin ventanas, que lo único que tiene es una pseudoventilación porque hay un techo abierto, me imagino que deben ser unas rejas o algo así. ¿Esto es nuevo? ¿Esto es de esta semana? ¿Esta forma de encerrar a las personas privadas de la libertad es algo que viene de los últimos días? Porque uno esperaría que por parte de la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos esto se hubiera evidenciado antes y no ahora, porque ocurrieron unos hechos aún más graves que son los de unos posibles casos de abuso sexual dentro de una prisión. ¿Cuánto tiempo llevan construidas esos cajones para encerrar a decenas de personas con apenas 2 baños? Juan Pablo, efectivamente la Procuraduría viene advirtiendo esta situación de hacinamiento en las estaciones de policía y en las unidades de reacción inmediata del orden nacional. Y le doy algunas cifras. Actualmente existen personas privadas de la libertad, alrededor de 24.200 privadas de la libertad en estaciones de policía y URIs. En total en Colombia hay 1.322 estaciones de policía y URI que, valga decirlo, Juan Pablo, no se hicieron o no se construyeron con esos fines, no tienen la infraestructura necesaria y prevista, lo que denomina la Corte Constitucional con unos mínimos de reclusión. Es decir, estas estaciones de policía y URI se prevén solo para la reclusión por parte de 36 horas. 36 horas. Pero, procurador, venga, eso es, digamos, el mapa general que efectivamente ha sido una denuncia constante, no solamente de la Procuraduría, sino desde muchas orillas, incluyendo aquí hemos hablado de esas condiciones de hacinamiento que son inhumanas, van en contra de la dignidad humana. Pero vuelvo y le pregunto, señor procurador,
en el caso de esta cárcel que usted está visitando hoy, es la primera vez que usted se da cuenta que hay unas personas, que son más de 100 personas encerradas en un espacio de 7 por 10 y que no tienen ventanas. O sea, ¿usted hasta hoy se dio cuenta de esto? ¿O cuántas veces había elevado ante la autoridad esta denuncia de algo que atenta contra la dignidad humana de los privados de la libertad sobre este caso? Sobre este caso se había alertado desde hace año y medio a la Alcaldía Distrital de Cartagena, a la Gobernación de Bolívar. Hay múltiples oficios y requerimientos alertando de las situaciones de reclusión tan deplorables, del nivel de hacinamiento. También expedimos el año pasado la Directiva 18 del 2011, alertando no solo a la Alcaldía Distrital de Cartagena, sino a todas las alcaldías y las gobernaciones para que adopten las medidas correspondientes. Hace un año y medio alertaron. ¿A quién sancionaron un año y medio después por no haber hecho nada? Hasta el momento, hay que decirlo, no hay sanciones en contra de mandatarios. Se están adelantando ¿Y por qué no? Las respectivas indagaciones previas. ¿Y por qué no hay sanciones? ¿Un año y medio y no pasa nada? Pues, ¿hay unas personas encerradas en esas condiciones? ¿No le parece que eso es como salir a decir, ojo, que va a pasar algo, y luego dar la espalda a irse? No, señor, aquí se ha hecho un seguimiento de manera permanente, se abrieron las indagaciones previas y se está avanzando en la misma. Lo que pasa es que esto es cíclico. Hay veces las estaciones de policía se deshacinan, a los 8 días vuelve y surge. Entonces, esa es la situación que estamos monitoreando, no solo en Cartagena, sino en todo el país, Juan Pablo. Mauricio, a mí se me acaba de venir a la mente una imagen. ¿Usted ha visto esta gente que le ayuda a veces a las personas a parquear el carro en las calles? Sí. Entonces empieza a decir, dele, ojo, que le va a dar. Y se va, y ¡pam! Y le pegan. Es que un año y medio para hacer una advertencia y que luego no pase nada. Y aquí el tema del hacinamiento, perdóneme, señor procurador, nada tiene que ver. Porque es que el cajón sigue ahí, con o sin hacinamiento. El cajón sin ventanas está ahí. Y ahí están deteniendo gente. Y con o sin hacinamiento, eso es inhumano. ¿O me lo va a negar? No, sin duda alguna. Justamente eso es lo que venimos alertando, no solo en Cartagena, sino en muchos lugares del país, porque las estaciones de policía no se hicieron para eso. Deben estar en establecimientos de reclusión del orden nacional en el caso de los condenados, o los alcaldes y gobernadores asumir su responsabilidad, que por demás data de 1993 de la Ley 65, y construir o adaptar o modificar los centros de detención. El decreto legislativo 546 que habilitó este tipo de situaciones, y los alcaldes y gobernadores no han cumplido con esta responsabilidad. Por eso quiero preguntarle, procurador, porque es una orden que tienen todos los mandatarios departamentales y municipales de construir estos centros transicionales de reclusión, pero no cumplen, no han cumplido, no han hecho caso. Todavía algunos están en proyectos, tienen los terrenos, no han edificado nada. Eso no es una omisión y no da para una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría, no solamente en Cartagena, donde está ocurriendo esta situación tan grave, sino en muchas ciudades donde se está evidenciando lo mismo, se sigue el hacinamiento y no pasa absolutamente nada. Por supuesto que sí, es materia de investigación disciplinaria. ¿Cuántas investigaciones hay, procurador? Disculpe. ¿Cuántas investigaciones hay contra alcaldes y cuántas contra gobernadores por estos hechos? Hasta el momento se han aperturado 5 indagaciones previas por estos hechos. Es de destacar que la Corte Constitucional recientemente también, Mauricio, emitió la sentencia de unificación 122 del 2022, en la cual reiteró la obligación de alcaldes y gobernadores al respecto. En ese orden, también dio unas órdenes a la Procuraduría para seguir haciendo esa vigilancia, y por supuesto continuaremos abriendo las investigaciones que correspondan, con el fin de que los alcaldes y gobernadores o adoptan las decisiones o terminarán sancionados por dichas conductas omisivas. Bien, ahora, procurador, yo quiero que nos devolvamos al caso, ahora sí, digamos, el segundo, el que nos termina llevando a esta conversación, y es el de esta fiesta que terminó pues en el horror, violaciones, torturas al interior de una cárcel.
hay algo que decía Mauricio que me llamó mucho la atención, y es que esto está en manos de la justicia penal militar. ¿Usted nos podría explicar desde el Ministerio Público por qué razón la justicia penal militar tiene que ver con un hecho que sin duda pues pareciera escaparse de las manos de la responsabilidad que ya sean miembros del IMPEC o ya sea de la policía, pues tienen que tener a la hora de vigilar a unas personas privadas de la libertad? Juan Pablo, efectivamente, el juzgado 175 penal militar de aquí de la jurisdicción abrió una investigación, pero por su parte también la Fiscalía General de la Nación, es decir, la justicia ordinaria, abrió una investigación. Aquí ya vamos a observar que en primera medida vamos a encontrar un conflicto de competencias que tendrá que dirimir el superior jerárquico, es decir, el tribunal aquí de Cartagena. En teoría, como usted pide la explicación, pues si lo abre la justicia penal militar tendría que ver con un acto del servicio, que aquí preliminarmente pudiéramos decir que no tiene que ver con un acto del servicio, y por eso también abrió la justicia ordinaria. No obstante lo anterior, en cualquiera de los casos la Procuraduría, a través de nuestra intervención, ya designó un agente especial, un procurador judicial que va a intervenir directamente en el proceso penal para establecer la responsabilidad en este caso de lo que presuntamente hasta hoy se sabe es una pelea, una riña, unas lesiones, unos presuntos actos sexuales y acceso carnal entre los mismos personas privadas de la libertad. Y la Procuraduría, por su parte, pues estudiará la responsabilidad disciplinaria si algunos de los uniformados, de manera omisiva o por alguna acción, omisión, extralimitación, no impidieron que ocurrieran esos vejámenes. Procurador Javier Sarmiento, aprovecho que usted es el delegado para Derechos Humanos. ¿Qué se sabe de la investigación que se adelantó ya hace más de un año por los hechos ocurridos en la cárcel La Modelo, donde hubo un hacinamiento, hubo unos enfrentamientos, hubo personas que murieron? Motín, casi. El motín, no. Y sí, exacto. ¿De eso ya ha habido algún avance? ¿Ya se tienen por lo menos algunos resultados de estas investigaciones? Efectivamente, en el mes de marzo, 24 o 28 de marzo, de memoria no me falla, del 2020, fueron conocidos por esta delegada, por la delegada para la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, como quiera que yo en su momento ostenté el cargo de viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, apenas llegué a la Procuraduría me declaré impedido y fue reasignado ese caso a otra Procuraduría de Instrucción, la cual se encuentra adelantando y, digamos, no tengo mayor conocimiento de ahí en adelante, pero haré la verificación para poder compartir con ustedes el avance de esa investigación. Y finalmente, sobre los hechos registrados en la localidad de Kennedy, también en una URI donde se escaparon en las últimas horas algunas personas que estaban allí detenidas, también en hacinamiento, ya la Procuraduría en Bogotá está adelantando también investigaciones. Así es, esta mañana se trasladó una comisión de la Procuraduría General de la Nación para verificar la situación de la fuga de los internos de la estación de policía de Kennedy. Aquí preliminarmente les podría indicar que se fugaron 17 personas, de las cuales han sido 15 ya capturadas. Tenemos un hacinamiento lamentable también en ese establecimiento de un 373%, y ya se abre a partir de hoy, por supuesto, la indagación preliminar con el fin de establecer si hay responsabilidad en ese sentido. Pues, señor Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W, y ojalá pronto se vean acciones efectivas por parte de este órgano de control sobre esta situación de la cárcel de Cartagena, no solamente la de los hechos que nos concitan, sino las instalaciones mismas. No es justo que personas que ya están pagando una condena por un delito que cometieron tengan que pagar la doble porque el lugar en donde están detenidos es en realidad prácticamente un centro de tortura, como lo ha señalado usted desde hace un año y medio, sin que pase nada. Muchas gracias por estar con nosotros. Esté muy bien, muchas gracias. Es Javier Sarmiento, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Óigame, hablando de gente, es que como él nos contó que había sido viceministro y ahora está en la Procuraduría, entonces, Paola, dentro de nuestra sección Gente que se recicla, ¿vio usted que
pasa? Tenemos esa sección. Dentro de nuestra nueva sección de gente que se recicla, ¿vio que ya hay vicecontralor? Sí, Juan Pablo, y además, pues ahí lo escuché usted esta mañana con algunos cuestionamientos también a este nuevo nombre, porque él vendría de la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, y en donde hoy está la esposa del actual contralor, el señor Carlos Hernán Rodríguez. Es un poquito más enredado, pero si quieres se lo explico así, express. En la sección que repita, es que me gusta. Que se ayuda. En nuestra también gente que se ayuda. El nuevo vicecontralor se llama Carlos Zuluaga. Sí. Hasta ahí estamos bien. Carlos Zuluaga era, o no sé si ya renunció, o bueno, en fin, el director para Colombia de la Organización de Estados Iberoamericanos. Él venía de ser el subdirector. La subdirectora hoy es una mujer que se llama Erika Borges, que es la esposa del hoy contralor, pero de Bogotá, que antes era el vicecontralor. Sí, de Julián, ¿cómo es el apellido del contralor de Bogotá? Julián. Yo no me acuerdo ahorita el nombre del contralor de Bogotá, pero sí, el hecho es que es como una especie de carrusel. Julián Mauricio Ruiz. Eso, Julián Ruiz. Muy particular, sobre todo por un detallito, Paola. ¿Usted sabe la OEI con quién firma muchos convenios? ¿Con quién? Con La entidades, Contraloría. con entidades del orden nacional, pero también departamental. Hay departamentos, pero hay ministerios, pero hay hasta la Procuraduría firma contratos con la OEI. ¿Y eso no se podría poner como un obstáculo para él Pues, por impedimentos por haber gestionado contratos Pues imagínese. a quienes ahora ellos van a investigar o poner los ojos de lo que invierten las gobernaciones, alcaldías, por ejemplo? Estamos hablando, Andrea, de cientos de miles de millones que han sido contratados con la OEI por distintos organismos, tanto del orden nacional como local. Cientos de miles de millones. ¿Cómo va ahora el vicecontralor, quien tuvo que ser gestor? Tuvo que ser gestor de esos contratos, aparte que los firmó, para vigilar esos mismos contratos. O por lo menos para saber si ahí hubo manejo irregular del dinero. ¿Ah? Sí. Finaliza nuestra sección. Eso en nuestra sección, suspenso. gente que se recicla. Pero ya trabajó en la Contraloría. Sí, Él sí, sí, fue fue delegado de la época de Sandra Morelli. Y vicecontralor encargado también. Y vicecontralor Exacto, encargado. después pasa entonces al otro lado, gestiona contratos y ahora regresa a fiscalizarlos. Sección Es patrocinada correcto. por... No, pues la Organización de Estados Iberoamericanos.